Voy a poner la grabación. Comentaba, doctor, que yo me tendré que retirar cerca de las 10 si es que no habremos terminado, pero por aquí cualquiera de nuestros compañeros del colegio se atenderá la moderación de la sesión. claro que sí, José Antonio. Adelante, entonces. Bueno, pues miren, yo trataré de responder ante ustedes a cuatro preguntas. No creo terminar a las 10, José Antonio, así es que, pero tampoco voy No, a ser claro, muy claro. largo, ¿eh? No, no, adelante, adelante, tiene el tiempo libre. Tampoco me voy a extender porque pues entrar a la explicación de todas y cada una de las propuestas es muy complicado, ¿no? Claro. Y entrar a los cómo también es muy complicado. En todo caso, pues será a través de las preguntas que ustedes tengan a bien formularme que yo pueda pues entrar a más detalles. Pero básicamente les decía que intentaré responder a cuatro preguntas en esta presentación breve, ¿no? La primera es por qué participo en el proceso, ¿no? La segunda es cuáles son mis compromisos frente a la posibilidad de asumir la rectoría de la universidad. La tercera es cuáles son mis objetivos de trabajo. Y finalmente una cuarta pregunta es cuáles son mis propuestas o al menos algunas de las propuestas que yo estoy planteando en mi propuesta de trabajo. En relación con la primera pregunta, ¿por qué participo en este proceso? Yo he tomado la decisión de participar y ofrecer una opción distinta a la Junta de Gobierno de la universidad en este proceso, porque considero que sí poseo la experiencia suficiente y necesaria para poder conducir los destinos de la universidad. Por muchas razones, porque soy un universitario desde 1976 que tuve la fortuna y el privilegio de ingresar al CCH, un CCH que en esa época pues era todavía el CCH del aprender a aprender, ¿no? Últimamente pues se ha desvirtuado esta vocación del CCH, ¿no? Pero pues también he podido ser profesor, a pesar de que mi contrato es de investigador desde hace 37 años, he podido también tener el privilegio de ser profesor en todos los niveles educativos de la universidad. A mí me satisface mucho decir que he podido ser profesor del CCH durante varios años, entidad en la que me formé. He sido profesor de licenciatura, he sido profesor del posgrado y tutor del posgrado, ¿no? Pero paralelamente al desarrollo de mi carrera académica, tanto como profesor como investigador, he tenido la oportunidad de participar en diversas posiciones al interior de la universidad que me han permitido conocerla, yo diría, sin muchas pretensiones, conocerla en sus entrañas. He sido director de mi centro de investigación en Cuernavaca, del CRIM. He sido también coordinador de vinculación con el que básicamente lo que hace este cargo, o a lo que se dedica este cargo, es a coordinar los trabajos del Consejo Universitario. El Consejo Universitario, que pues no solamente funciona en sus plenarias, es un organismo que funciona todos los días y todo el día a través de sus comisiones, ¿no? Entonces, y este cargo lo desempeñé en un momento pues muy particular, que fue justamente después del proceso de paro o de huelga que vivió la institución en 1999 y que requería pues un trabajo muy especial en términos de la búsqueda de consensos y de acuerdos que pudieran permitirle a la universidad restablecerse de ese momento traumático y volver a funcionar. De manera tal que no solamente coordiné el trabajo del consejo, sino fue en un momento particularmente complicado, ¿no? Después de esto, también he de decirles que fui director de actividades deportivas y esto, pues me gusta decirlo porque es conocer el otro lado de Insurgentes de Ciudad Universitaria. Es un mundo muy grande y muy apasionante y también con muchos problemas y con muchas dificultades, ¿no? Pero uno puede conocer ahí el esfuerzo de muchos jóvenes por superarse fuera del ámbito académico estrictamente y de muchos profesores que están ahí también muy comprometidos con el deporte de los universitarios. Después de eso ocupé la coordinación general de posgrado de la universidad, ¿no? Que es también pues uno de los ámbitos importantes de la institución. Fui secretario de Desarrollo Institucional y por último fui también coordinador de planeación, presupuestación y evaluación.
en este último cargo pude también conocer otro lado de las entrañas universitarias que tiene que ver con la parte presupuestal, con la parte de los recursos. A mí me tocaba la responsabilidad de poder gestionar los recursos de la institución frente al Congreso, frente a la Secretaría de Salud, perdón, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Hacienda. Entonces, bueno, pues sí, he podido a lo largo de toda esta trayectoria conocer a la universidad desde muy diversos ámbitos, del ámbito académico, el ámbito administrativo, en fin, como les acabo de mencionar. Y como puede desprenderse de esta, digamos, brevísimo resumen de mi experiencia como universitario, también he podido colaborar con los diversos rectores que aún viven o exrectores que aún viven en la institución, ¿no? He trabajado con el doctor Sarucán, he trabajado con el doctor Barnés, he trabajado con el doctor De la Fuente y he trabajado con el doctor José Narro. Pero también quiero dejar claro que, aunque los conozco muy bien a estos, digamos, grupos que han dirigido a la universidad y aunque ellos me conocen también, pues no tengo ningún padrino, ni tengo ningún grupo que me respalde de estos, ¿no? Ni al interior ni al exterior de la universidad. Es una candidatura que yo decidí de mutuo propio, justamente porque considero que conozco a la institución. Entonces, bueno, esto está en el fondo de la decisión que tomé de participar en este proceso. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuáles son mis compromisos frente a la posibilidad de asumir la rectoría de la institución? Evidentemente, todos quienes aspiremos a dirigir la universidad tenemos que ser muy claros y muy contundentes con el tema de la defensa de la autonomía universitaria, ¿no? Esto hay que decirlo con claridad, hay que asumirlo, la autonomía entendida como la posibilidad, el derecho y la facultad que tenemos los universitarios de usar nuestros recursos financieros y materiales, la libertad que debemos tener para darnos las normas que nos rigen y la libertad que debemos tener también para dirigir a nuestras autoridades. Esto hay que establecerlo con claridad absoluta. Pero también decir que la autonomía, pues como ustedes bien entienden, no implica un aislamiento de la universidad. La universidad ha vivido tensiones en estos últimos meses, particularmente con los poderes públicos, particularmente con el Poder Ejecutivo a partir de diversas expresiones y presiones que ha tenido la institución. Yo creo que es momento también de darle la vuelta a esta situación y plantearnos de inmediato el establecimiento de puentes de comunicación en principio con las instituciones del país, porque la universidad pues es una institución pública, es una institución del Estado mexicano, que si bien debe ser muy clara en la defensa de la autonomía, sin subordinación también debemos establecer puentes de colaboración en muchos sentidos. Puentes de diálogo, sí, por supuesto, porque requerimos el apoyo del gobierno federal, requerimos el apoyo del legislativo también, porque dependen nuestros recursos en buena medida del financiamiento público, ¿no? Entonces, bueno, es pertinente y es necesario tener esta buena relación, pero también para construir proyectos conjuntos. Y no me refiero a proyectos de carácter político, ideológico, que por supuesto no le competen a la universidad. Me refiero a poder desarrollar proyectos conjuntos en beneficio de la población mexicana. Y hay muchas formas en las cuales podemos establecer estos vínculos y estos lazos de colaboración, ¿no? Entonces, bueno, sí, una defensa férrea de la autonomía, pero en estas condiciones de apertura también, ¿no? Un segundo compromiso que hay que establecer con claridad es el respeto al carácter público de la institución y el reconocimiento pleno del carácter público de la institución. Tiene un poco que ver con lo que ya decía. Esta es una institución del Estado mexicano, es una institución que no persigue otros fines que el beneficio de la sociedad en México, que no tiene o no debe tener ningún interés particular en la conducción de la institución, es una institución pública y también implica el carácter público la exigencia
de que sea el Estado quien se encargue en lo fundamental de su financiamiento. También implica un compromiso claro con no recargar en los bolsillos de las familias el pago de los trabajos que se realizan, de las cuotas o de los servicios que ofrece la institución. No, nunca plantearía un tema de esta naturaleza en la universidad, por muchas cosas, por convicción personal, porque creo que pues, es incluso un precepto constitucional la gratuidad de la educación superior, y esto hay que decirlo y hay que establecerlo con absoluta rotundidad, ¿no? Y bueno, pues este es el carácter público de la institución, pero también un compromiso claro con con el sentido social y con la responsabilidad social que debe tener la institución. Debe conducirse, en mi perspectiva, la universidad en beneficio de la sociedad y de sus mejores causas, en beneficio o en la búsqueda de la equidad, en la búsqueda de la igualdad de oportunidades para toda la población, en la búsqueda del bienestar social, en la búsqueda de la sostenibilidad económica y ambiental, y en la búsqueda de la inclusión de todos los sectores sin ningún distingo, ¿no? Me parece que estos son preceptos fundamentales frente a los cuales una persona, como es mi caso, que aspira a dirigir la institución, tiene que tener un compromiso muy claro con la institución y ante la perspectiva de conducir los destinos institucionales. Esto toca la segunda pregunta que yo les planteaba. La tercera pregunta es cuáles son los objetivos que yo perseguiría de ser designado rector de la universidad. Es agua de Jamaica, ¿eh? Yo creo que cualquier persona también que aspire a la conducción de la universidad debe tener dos propósitos fundamentales, y este es mi caso. Los dos propósitos fundamentales que debe tener una persona que aspire a conducir la institución, en primer término, tiene que ser el fortalecimiento académico, y no puede ser de otra manera, porque esta es una institución académica, no es una institución política, no es una institución que persiga otros fines que no sean la docencia, la investigación y la difusión y extensión de la cultura. Y en torno a eso debe girar de manera primordial los objetivos de una rectoría. Pero hay un segundo objetivo, no menos importante, que es el objetivo de la gobernabilidad. Creo que uno de los trabajos también más importantes de un rector, además de propiciar o de generar iniciativas para el fortalecimiento académico, pasa por su capacidad de gobernar a la universidad. Ustedes saben muy bien, vivimos muchas situaciones difíciles en la institución. Es una institución que tiene pues equilibrios a veces frágiles, y la capacidad de un rector tiene que girar en torno a preservar ese equilibrio, permitir que las instalaciones estén permanentemente abiertas y que entonces se pueda desarrollar correctamente el trabajo académico, ¿no? Entonces, estos son, para mi punto de vista, los dos objetivos centrales que debe tener una persona que aspire a dirigir la institución: propiciar el fortalecimiento académico y propiciar siempre condiciones de gobernabilidad frente a la institución. Son solo dos objetivos, pero en torno a ellos estructuro todas las propuestas que expreso en mi propuesta de trabajo, en torno a estos dos objetivos. Y paso seguidamente al tema de cuáles son algunas de estas propuestas, ¿no? Miren, la universidad tiene una gran fortaleza. Es una institución pues ya de más de 100 años, ¿no? 113 años, si las cuentas no me fallan, que ha mostrado una gran capacidad de aportar cosas importantes para el país. En la universidad no todo está mal. Yo no creo en el tema de la reforma universitaria, y se los digo abiertamente. Sí creo en las reformas universitarias. Hay cosas que transformar. Me parece que la universidad tiene fortalezas, tanto así que nos han dicho en los últimos meses que somos la universidad número 100 a nivel mundial. También hay que decir que hay muchos rankings. En uno de los rankings aparecemos en el lugar 100, y qué bueno que sea así.
Qué bueno que sea así porque se reconoce el trabajo y la trayectoria de nuestra institución. Pero esto no quiere decir que este indicador de ser la número 100 no refleja toda la realidad de la institución. A mi parecer hay problemas, hay rezagos, sobre todo en el área de la docencia de la universidad, ¿no? Y en el área de la docencia yo propongo que debemos ser capaces de revisar y transformar nuestros modelos pedagógicos al interior de la universidad. Superar esta dinámica que está muy presente, sobre todo en el bachillerato, pero sobre todo, pero también en muchas licenciaturas, donde el alumno es solamente un ente receptivo que se propicia poco su capacidad de participación y de creatividad. Tenemos que romper con este modelo pedagógico e incursionarnos a un modelo mucho más moderno, mucho más dinámico, que trastoque estas formas de hacer la docencia en la institución, que permita que los estudiantes puedan, pues sí, para retomar el tema del CCH, aprender a aprender, que sea un ejercicio docente mucho más formativo, mucho más interactivo, que nos vincule más con las necesidades sociales, que genere y despierte nuestra sensibilidad social, pero también que nos vincule con el mercado de trabajo. La transformación de los modelos pedagógicos al interior de la institución ha de implicar necesariamente que hagamos reformas también en los currículos, que hagamos reformas en los planes de estudio para poder adecuarlos a estas nuevas modalidades pedagógicas que yo pienso que debemos emprender, ¿no? Y bueno, pues sí, para lograr estas transformaciones en el ámbito de la docencia, me parece que también hay que tomar decisiones e impulsar medidas que beneficien a los dos actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, a los alumnos y a los profesores, ¿no? A los alumnos, miren, no solo es el tema de las becas, que por cierto no es que estemos cubiertos en materia de becas. En el bachillerato sí, estamos casi al 100%, por no decir al 100%. Sobre todo y especialmente, aunque la universidad venía haciendo esfuerzos a este respecto, pues con la instrumentación de los programas gubernamentales que benefician a los estudiantes del bachillerato, hemos podido lograr una buena cobertura en materia de becas, ¿no? Pero en licenciatura no es el caso, porque aún el 50% de nuestros estudiantes carecen de estos apoyos. Debemos tener en cuenta el contexto socioeconómico de origen de nuestros estudiantes. Sabemos muy bien que el 80% provienen de familias con menos de 4 salarios mínimos como ingreso total del hogar, ¿no? Entonces sí tenemos problemas ahí que atender todavía, una brecha que atender en materia de becas, pero no solo es el tema de las becas de manutención. Creo que debemos, y todos quienes hemos dado clase, podemos constatar que hay problemas pues más también de fondo, ¿no? Tenemos que pensar también en apoyos alimenticios a los estudiantes. Los comedores universitarios pues prácticamente han sido desatendidos o no cumplen con esta función de dar apoyos a los más necesitados, ¿no? Tenemos que también avanzar en el tema de las becas de transporte y hacer un transporte más seguro. ¿Por qué no pensar en esquemas que les puedan propiciar o facilitar la del transporte de los planteles al metro o a otros lugares de concentración, ¿no? de conexión de transporte? Y sobre todo, y particularmente después de la pandemia, me parece muy relevante también otro tipo de apoyos más de carácter psicoemocional, más en términos de la formación integral de los alumnos. Entonces, para lograr una mejor docencia, también tenemos que lograr que los alumnos estén en mejores condiciones, ¿no? Porque si no, el riesgo es que se vuelvan reformas de papel y no estemos tocando otros factores que inciden en el desempeño estudiantil. Y la otra parte tiene que ver con los profesores, particularmente los profesores de asignatura. También es un tema que seguramente es recurrente entre todos quienes aspiramos a la rectoría, pero hay que entrarle de plano. Yo creo que, miren, son 30,000 profesores de asignatura o casi 30,000 profesores de asignatura, pero no todos tienen la misma problemática. Hay un sector muy importante, poquito más de la mitad de los profesores de asignatura, que se ajustan al espíritu original de la figura,
es decir, profesores que se desempeñan en el campo profesional y que vienen a compartir con los alumnos sus conocimientos en ese ámbito, ¿no? Entonces, la universidad no es su principal fuente de trabajo, ni mucho menos. Pero hay otro sector donde sí tenemos que enfrentar algunos desafíos y algunos retos. Profesores con mucha de asignatura con una gran antigüedad, que tienen 20, 30, 40 horas y que realmente la universidad es su fuente principal de trabajo. Esto hay que reconocerlo, así es. Ahí han estado, nosotros lo hemos propiciado, las autoridades universitarias lo han propiciado, los directores de facultades, escuelas, así han sido por las razones que ustedes quieran, a veces justificadas y a veces no tanto, ¿no? Entonces hay que atender esa problemática que pasa a ser una problemática laboral que debe ser atendida porque son sujetos de derechos también. Entonces hay que atenderlo con estrategias explícitas. Desde luego que esto cuesta dinero. Cuesta dinero, yo creo que la universidad puede ir avanzando, pero también en el mediano plazo tenemos que ir consiguiendo los recursos necesarios para que este reconocimiento pueda darse. Es el tema del salario con los profesores de asignatura, pero también es el tema de la estabilidad laboral, es el hecho de que no se les abren los concursos a los que tienen derecho, es el hecho de que no saben con certeza si la próxima semana que inicia el semestre van a seguir dando clases o no van a seguir dando clases. Son una serie de cosas que hay que ir atendiendo y regulando en la universidad para que podamos cumplir de mejor manera con una docencia de más calidad en la institución. Además de atender los temas en la docencia, de los planes de estudio, de los modelos pedagógicos, de los profesores y de los alumnos, también tenemos que atender de manera muy importante el tema de las condiciones materiales en que se desarrolla la actividad. Tenemos muchos salones que fueron diseñados para 20 alumnos que están al tope con 50 alumnos. Esto no puede ser. No puede ser. A mí me han preguntado si yo me propondría hacer nuevas ENES y nuevas escuelas. Yo digo claramente que no, o por lo menos no en principio, porque si no hay más recursos, esto no es posible. Creo que con los recursos que tiene la universidad, en vez de construir obras grandes y novedosas y muy bonitas, tenemos que atender las necesidades ya existentes en los planteles, la saturación de espacios. Tenemos que darle también condiciones materiales a los profesores. Miren, les pedimos tutorías, por ejemplo, en el bachillerato, y bueno, no tienen ni dónde dar las tutorías, ¿no? No tienen una sala de profesores, ya no digamos un cubículo, no tienen un espacio, una silla para poderlas. Y en el mejor de los casos terminan dando las tutorías y los apoyos a los estudiantes en los pasillos o de plano no se dan. Esta es la realidad. Entonces hay que atender estas necesidades materiales, espacios, hay que atender el problema de la conectividad que no está resuelto en la universidad, la obsolescencia de equipos de cómputo que también se ha ido generando a lo largo de los años. Entonces sí, creo que hay que atender también las condiciones materiales con que se da la docencia. Y esto me lleva también un poco de refilón al tema de la matrícula, del crecimiento de la matrícula. Ya les decía yo en lo personal creo que sí debemos reconocer y la universidad tiene que ser muy comprometida con el tema del incremento de la cobertura de la educación superior, porque México tiene una cobertura muy baja, incluso comparada con otros países de la propia América Latina, ¿no? 35% de cobertura en educación superior es una cobertura muy baja que que no debemos reproducir, ¿no? Entonces, sí, la universidad tiene que asumir ese compromiso, un compromiso con la ampliación de la cobertura, pero la universidad sola no puede. La universidad, si no hay más recursos, es muy difícil que nos sigamos proponiendo construir más y más escuelas. No es posible si no hay más recursos. En estos últimos años hubo crecimiento de nuevos planteles en la universidad, pero no hubo un crecimiento presupuestal. De manera tal que crece la familia, pero no crecen los ingresos de la familia universitaria. Y así es muy difícil seguir con este crecimiento. Pero también hay que reconocer, solamente recibimos al 10% de los aspirantes a ingresar a la universidad y esto es un problema grave. Lo que yo propongo a este respecto es que asumiendo el liderazgo de la institución,
La universidad tiene que promover un acuerdo, un pacto nacional en favor de la educación superior ante el gobierno federal, y por eso la importancia de los lazos de colaboración con el gobierno federal. Tal vez a través de la NUYES proponer este mecanismo en donde la universidad pueda liderar un proceso para no necesariamente crecer nosotros, sino propiciar también y apoyar el crecimiento de otras instituciones. En México existen universidades estatales de muy buena calidad, y creo que todos debemos asumir este esfuerzo y este compromiso por ampliar la cobertura en la institución. Pasaría rápidamente al tema, y lo toco muy rápido porque ya dije algunas cosas, de temas relacionados con el personal académico. Ahí me parece que tenemos que entrarle de plano y de lleno a la reforma del estatuto del personal académico. Hay un ejercicio que se hizo, un ejercicio muy valioso, que se emprendió pues a principios de este siglo, casi, ¿no? 2004, si mal no recuerdo. Ahí estuvo Luis en esto. Luis ha estado en muchas trincheras, de decirlo también. Hay un ejercicio ahí que se hizo, un claustro académico para la reforma del EPA que trabajó durante 4 años y que a mi manera de ver generó una muy buena propuesta de reforma del estatuto del personal académico. No nos hemos atrevido porque sí tiene sus riesgos, hay que decirlo, ¿no? Pero este ejercicio que se dio fue un ejercicio muy participativo, muy plural, donde incluso los delegados ante este claustro fueron electos por sus propias comunidades, se dio una participación muy intensa y se lograron acuerdos. Yo no digo que necesariamente hay que tomar esta propuesta, sin duda hay que darle una revisada, una repasada y una actualizada, también mediante mecanismos participativos y de colaboración entre todos, porque creo que todavía subsisten estos problemas que desde entonces discutimos en el claustro académico para la reforma del EPA, ¿no? Estos problemas que tienen que ver con las figuras, con la definición o indefinición o imprecisiones en la definición de las figuras académicas. Por supuesto, el tema de los profesores de asignatura está ahí presente también. Por supuesto, el tema de los técnicos académicos está ahí presente. En términos del poco o mal reconocimiento que hacemos de la gran diversidad de actividades que realiza esta figura, en términos de la ubicación o mala ubicación que algunos técnicos académicos tienen, porque en realidad no es que apoyen a la docencia, es que hacen la docencia o es que hacen la investigación también en muchos casos. O sea, hay que darle salida a estos problemas que se presentan en relación con las diversas figuras del personal académico. Y me parece que si logramos empatar este proceso de reforma del estatuto del personal académico con un cambio también en las formas en que hacemos la docencia, pues va a ser muy productivo y muy virtuoso. Los investigadores, por ejemplo, ahora que me he reunido con ellos, y esto pues ya lo sabíamos desde antes también tienen problemas porque muchos investigadores que estamos en institutos y centros no podemos realizar investigación y nos lo exige el SNI, nos lo exige el PRIDE, pero no podemos realizar investigación porque pues hay profesores en las facultades, hay profesores de carrera, hay profesores de asignatura y no le estamos dando cabida tampoco a que los investigadores, cuando les exigimos que lo hagan, no le estamos dando la posibilidad. Entonces hay muchos problemas que atender y yo creo que es el momento, sí, paralelamente a este cambio que propongo en las formas de hacer la docencia, hay que acompañarlo de estos cambios también y ajustes al estatuto del personal académico. Miren, y bueno, pues en materia de investigación, también rápidamente, yo les diría, yo no creo en la imposición de agendas de investigación desde arriba, esto así no funciona. ¿Por qué? Porque los investigadores realizan una investigación que está avalada internacionalmente, que la realizan de acuerdo con estándares internacionales, que a veces está hasta excesivamente evaluada. Yo creo que la labor de un rector en este terreno es apoyar y dar mejores condiciones para el desarrollo de la investigación. Creo que hay temas importantes, ¿no? Hay temas importantes que sí debemos apuntalar y no es que no se hagan en la universidad, pero creo que debemos impulsar, como por ejemplo pueden ser el tema del cambio climático, el tema de las migraciones, el tema de la inteligencia artificial, el tema de las crisis de las democracias o de las reconfiguraciones de la economía mundial,
que son temas de interés y de impacto nacional e internacional que debemos seguir empujando, ¿no? Además de todos los otros temas y proyectos que se realizan al interior de la universidad, en los institutos, centros y en algunas facultades. Creo que hay que también aumentar el impacto y la visibilidad de nuestras aportaciones en investigación. Las redes internacionales hay que fomentarlas, impulsar nuevos fondos, sobre todo por los cambios que ha habido en CONACYT. Lo va a sufrir nuestra investigación, ¿no? En términos de financiamiento, y hay que buscar también alternativas a ello y fortalecer la investigación sí vinculada a los sectores productivos. En fin, otra serie de propuestas. Pero también en este terreno yo propongo en mi plan de trabajo en el ámbito de la investigación. Ustedes saben muy bien que el CONACYT pues dejó fuera a la universidad y a otras instituciones públicas del Consejo, es decir, de la Dirección de la Ciencia y la Tecnología en México. Yo me pregunto, ¿por qué no quienes hacemos la investigación científica en el país? ¿Por qué no generamos o proponemos la creación o creamos de plano un Consejo Académico Autónomo de Ciencia y Tecnología con la UNAM, con el POLI, el CINVESTAB, otras instituciones, que pueda también generar estas propuestas independientemente de lo que haga la parte oficial? Creo que hasta moralmente tendrían un peso muy importante las orientaciones que pudiera generar un organismo autónomo, un consejo autónomo de ciencia, tecnología y humanidades, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, son algunas cosas que yo pienso con respecto a la investigación. La extensión de la cultura, pues es una fortaleza de la universidad, hay que fortalecerla más, hay que estimularla, es un orgullo en muchos sentidos la parte cultural de la universidad. Pero también hay que, en mi perspectiva, hay que volcar también mucho del esfuerzo hacia los estudiantes de la universidad en términos de su formación integral, en términos del estímulo a sus talentos creativos. También ahí hay mucho que hacer. Volcar buena parte de este trabajo de cultura que tiene y que sabe muy bien hacer la UNAM hacia la comunidad estudiantil, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte, y bueno, también hay que ver que es muy buena nuestra cultura, pero está muy centralizada en la Ciudad de México y no tenemos opciones de difusión cultural en otras entidades o en otras áreas de la institución que no sean ciudad universitaria. Entonces son cosas que hay que ver y hay que revisar. Bueno, para finalizar, además de la parte académica, decía yo que hay que también tocar el tema de la gobernabilidad institucional como uno de los objetivos centrales que debe tener una persona que aspire a la rectoría. A mí me parece que para poder avanzar en el tema de la gobernabilidad institucional hay que avanzar en distintos ámbitos. Hay que avanzar en el tema de la equidad interna que debe privar en la institución. Porque si no hay equidad, hay inconformidad, hay insatisfacción y por tanto hay ingobernabilidad. Me parece que hay que avanzar en el tema de la seguridad y de las formas de gobierno y de participación de la comunidad universitaria. ¿A qué me refiero con el tema de la equidad? Pues hay inequidades, ya no voy a repetir el tema de inequidades entre las figuras del personal académico. El tema de la inequidad de género, hay que atenderlo con claridad. Ha habido algunas reformas jurídicas, ha habido algunas reformas legales, pero sin embargo sigue prevaleciendo la idea de que existe impunidad, sigue prevaleciendo la idea o sigue prevaleciendo a veces la revictimización de las mujeres. Me parece que hay que hacer mucho en el ámbito preventivo, la incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudio, en fin, generar un ámbito cultural más proclive a la igualdad, pero también hay que revisar las formas en cómo se llevan a cabo las sanciones a quien incurre en violencia de género, en agresiones hacia las mujeres. Esto hay que revisarlo de manera impostergable, ¿no? Pero también se pueden hacer otras cosas de apoyos para procurar esta equidad. Por ejemplo, en la universidad han quedado un poco, digamos, destinadas a un sector muy privilegiado el tema de las guarderías. Creo que esto hay que pensarlo y planteárnoslo también como una posibilidad de apoyo, sobre todo a la maternidad. Hay que plantearnos también el tema, por ejemplo, de las licencias de paternidad para que los padres también puedan
participar en el cuidado de los hijos, sobre todo al momento del nacimiento. En fin, creo que se pueden hacer medidas y es un tema que está muy presente en mis preocupaciones, este tema de la equidad de género. En el tema de la seguridad, pues sí, hay que avanzar, hay que tomar en cuenta la posibilidad de instrumentar medidas tecnológicas, permítanme usar el término, pero también teniendo muy en cuenta que es un tema muy delicado. Para ciertas comunidades el tema de la videovigilancia o la revisión con arcos de detección al interior, a la entrada de los planteles, pues es un tema delicado porque hay una frontera muy tenue entre la preservación de la seguridad y el ámbito de la privacidad, ¿no? Entonces, sí plantearnos estos temas, pero también ser muy cuidadosos en la instrumentación de estas medidas, ¿no? Y finalmente, también creo que hay que cambiar muchas formas en las que gobernamos la institución. A mí me parece muy importante que deba haber una rectoría mucho más dialogante y mucho más presente en las entidades académicas, que dialogue directamente con alumnos, que dialogue directamente con los académicos. Me parece también que debe haber nuevas formas de participación comunitaria. Por ejemplo, en la designación de autoridades entre institutos y centros. No sé si en todos, pero sí en muchos. Hay la buena práctica de generar las ternas al interior, ¿no? Ternas que son asumidas y respetadas por el rector. Eso ha sido una práctica muy buena, pero no es lo que ocurre en escuelas y facultades, desgraciadamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, impulsar estas buenas prácticas en toda la universidad me parece muy sano. Y también he planteado en mi plan de trabajo la opción o la posibilidad de impulsar las consultas plebiscitarias en temas que afecten a la comunidad en general o a una parte específica de la comunidad, ¿no? Creo que esto se puede hacer aún en el marco de nuestra legislación vigente, de manera tal que evitemos estas tensiones, que evitemos estas decisiones verticales o que así se sienten por parte de la comunidad y que la comunidad se pueda sentir partícipe también de esta toma de decisiones. En fin, son algunos de las, más que de hablar de mis propuestas en concreto y de los mecanismos para lograrlas, sí quiero dejar en claro cuáles son mis preocupaciones fundamentales en relación con la universidad. Y bueno, pues sobre todo me gustaría también escuchar sus opiniones sobre lo que les he compartido y sus inquietudes en general en relación con la universidad y las problemáticas que presenta nuestra institución, ¿no? Muchas gracias. Y estoy a sus órdenes para sus comentarios. Muchas gracias, doctor Hernández Bringas. Se tuvo que retirar el maestro José Antonio Ramírez, pero pues bueno, me quedo a cargo. Agradecemos de parte del maestro José Antonio y de mi parte, pues por supuesto, la presencia de todos y cada uno de ustedes para escuchar la propuesta, el plan de trabajo que nos presentó el doctor Hernández Bringas. Pues está abierto el chat, está abierto el micrófono para que lo escuchen. Adelante, maestro Luis Torres, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias al colegio, gracias al doctor Hernández Bringas por esta presentación, creo que muy sucinta, pero bastante provocativa. A mí, bueno, me parece que hay que reconocer en primer lugar al doctor Hernández Bringas por haber sido el primer aspirante registrado en este proceso. A mí eso me llamó mucho la atención de entrada. Creo que está convencido, creo que es una persona que tiene pues el conocimiento requerido para optar por este cargo de rector. Ojalá lo podamos ver en la próxima lista que aparecerá el 12 de octubre. Bueno, pero a mí me interesa comentar y preguntarle al doctor Bringas sobre si esta propuesta de las reformas a la universidad tiene que ver con aquella idea que teníamos pues en la propia comisión, en la SECU, sobre este congreso por etapas. Y esto viene a cuento porque en las últimas sesiones del Consejo Universitario, algunos alumnos han planteado la posibilidad de un nuevo congreso universitario para reformar, obviamente, la universidad. Y si es así,
cómo se plantearía esta reforma o estas reformas de la universidad. Si se plantearían como la SECU lo pensaba, que era pues que cada implicado directamente en las reformas pudiera atender esta necesidad y pudiera a través de este trabajo pues implementarse la reforma. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiera preguntarle al doctor Bringas si en el horizonte de su proyecto, plan de trabajo, en caso de ser designado rector de la universidad, está un programa que pudiera beneficiar a la jubilación digna de los universitarios, aparte del que actualmente con el que actualmente contamos. Y si, por otro lado, esta jubilación pudiera hacerse de manera que incidiera en la renovación de la planta académica como ahora el actual programa lo pretende y cómo ampliar esta cobertura del proceso de jubilación. Nada más por el momento. Gracias, doctor. No, pues muchas gracias. No sé, si quieren, voy contestando una por una. ¿Les parece bien? Sí, por favor, doctor Hernández Bringas. Sí, Luis, me da mucho gusto volver a verte, aunque hemos tenido algún intercambio epistolar por ahí en estos días. Pero me da mucho gusto volver a verte porque pues hemos vivido cosas importantes dentro de la universidad juntos, ¿no? Luis fue parte de la SECU, de la Comisión Especial para el Congreso Universitario que se generó justo después del conflicto del 99. También del claustro académico para la reforma del EPA también. Y es un universitario muy activo, muy participativo y que, bueno, pues sí. Y evidentemente yo creo que sí, no sé si tú, pero yo sí todavía tengo la influencia de la SECU muy claramente marcada, ¿no? Y sí creo, la verdad creo que en aras de una mejor gobernabilidad de la universidad, creo que más que pensar en la reforma o en el Congreso Universitario, tenemos que pensar en reformas específicas y en congresos, si quieres, sí, específicos, ¿no? Como fue de alguna manera el claustro para la reforma del EPA. No le llamamos así, pero fue una suerte de congreso acotado para discutir el tema del personal académico de la universidad. Yo creo que este es el camino, ¿no? En aras de buscar la gobernabilidad, porque si no, pues el riesgo es que se vuelva también, y lo digo abiertamente, y todos somos universitarios, se puede volver, ahí sí, ingobernable un Congreso, ¿no? Se puede volver un mecanismo muy difícil, y creo que cada sector o cada parte de la institución, sí propiciar los mecanismos de participación, no puede ser de otra manera. En la universidad todo se debe discutir, todos debemos opinar, pero pues tal vez debemos opinar en los temas que directamente más nos atañen y nos competen, ¿no? Habrá temas generales, no lo dudo, ¿no? No lo dudo, pero si podemos avanzar en términos de esta idea del Congreso o las reformas por etapas o parciales, creo que se vuelve un poquito más gobernable el proceso, ¿no? Yo sí lo creo, Luis, y te lo digo abiertamente, ¿no? Y mira, sobre el tema de la jubilación digna y de los programas estos de renovación, yo les quiero decir con modestia que yo estuve a cargo del grupo de trabajo que creó este programa cuando yo estaba en la coordinación de presupuesto, planeación y evaluación. Yo estuve a cargo de este programa. No sé muy bien qué ha pasado últimamente. A mí lo que me dicen, incluso amigos que ya, pues como estamos en la edad de jubilación, ya han intentado acceder al programa y pues realmente les resulta muy difícil. No sé la verdad qué ha pasado, pero sí te quiero decir que el programa bien manejado tiene que ser autofinanciable. El problema era el arranque. Ese problema se logró atender con recursos adicionales que en su momento recibió la universidad. ¿Y por qué digo que es autofinanciable? Por una razón muy simple y que fue lo que nos llevó en su momento a tomar la decisión de instrumentar este programa. Un académico o una académica de edad y de antigüedad avanzada, pues implica la posibilidad de, si deja su plaza y ese sueldo elevado que tiene,
por concepto de su nivel y de su antigüedad, implica la posibilidad de poder contratar a un joven y el remanente del sueldo que recibía es el que le va a financiar su retiro. Entonces tiene una lógica, a mi juicio, impecable, y no sé por qué es de repente tan difícil acceder a este programa. Un académico en edad de retirarse que lo hace, financia su propia jubilación con el sueldo que deja de percibir y financia la contratación de un joven académico. Yo creo que se puede ampliar, ¿no? La verdad no sé por qué no se hace. Sé que se puede ampliar y creo que es algo que hay que fortalecer. Y está en mi programa, no lo dije, Luis, pero sí está en mi programa este planteamiento de, por supuesto, fortalecer el programa de renovación. Porque en el fondo no tendría por qué costarle a la universidad. Y la verdad no sé qué ha pasado con esos recursos, no sé cómo se ha manejado el programa, pero el espíritu es ese. Y creo que es una realidad que es autofinanciable el programa. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por esas respuestas. Recuerden, todos podemos participar para que puedan formular las preguntas. Ahorita que tenemos esta oportunidad de tener aquí a la presencia del doctor Hernández Bringas. Guillermo, creo que querías formular una pregunta. Así es. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Héctor, es un placer escucharte nuevamente. Yo reconozco en ti a un muy buen director, el mejor director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, donde impulsaste fuertemente todo el desarrollo. Y creo que en tu caso, yo reconozco muchas cualidades como para llevar adelante la universidad. Vería en ti a un mentor, aunque no fuiste mi profesor, fuiste mi director, pero coincidimos en el consejo interno. Yo te preguntaría, ¿estarías en el tenor de impulsar una mayor participación de órganos colegiados, más a profundidad, más en el tenor de las regulaciones que ya tenemos? Ya Luis mencionó todas las cuestiones que se trabajaron en el Congreso para la reforma del EPA, pero también me parece que los colegios como en el que han estado presentándose otros aspirantes a la rectoría como tú, podrían darle un impulso académico y contribuir a la gobernabilidad por la vía de las propuestas académicas, laborales y de toda índole en las especialidades de cada colegio. Pues sí, bueno, mira, Poluki, me da mucho gusto saludarte. Guillermo Poluki para los cuates, con mucho cariño, para ti. Bueno, mira, yo creo que debemos trabajar en los órganos colegiados, debemos trabajar en los canales de comunicación. Yo planteo, y está escrito en mi plan de trabajo, que los órganos colegiados deben ser instancias más abiertas, y a la participación y a las propuestas de la comunidad, y también instancias más transparentes, Guillermo. Creo que debemos avanzar. A ver, si la transparencia ha llegado a otras instancias del país, ¿por qué no llegan nuestros órganos colegiados? Eso genera mucha inconformidad a veces. Yo no dudo que hay muchos órganos colegiados que hacen muy bien su trabajo, pero también a veces se cometen excesos en el funcionamiento de los órganos colegiados. Debemos trabajar con ellos y propiciar una mayor apertura a las opiniones de la comunidad y una mayor transparencia en la toma de decisiones en los órganos colegiados. Yo sé que esto no les gusta a muchos directores incluso, ¿no? Pero no hay de otra, no hay de otra. Las decisiones que se toman, sobre todo aquellas que tienen que ver con el destino, con la vida de los académicos, tienen que transparentarse y tienen que argumentarse, ¿no? A lo mejor no entrar en la disputa de que quién dijo tal cosa a favor de quién o quién dijo tal cosa en contra de quién, pero sí entrar a una mayor transparencia. Hay formas de hacerlo.
Mira, yo como integrante que he sido de distintos órganos colegiados, a mí no me dará miedo que se transmitieran por YouTube las sesiones. ¿Por qué? Pues si tienes razones y argumentos, ¿por qué esconderlas? Pero si lo que priva es un interés, digamos, sin razones académicas, pues entonces sí nos escondemos, ¿no? Yo creo que hay que plantear esto, hay que plantearlo. Sé que no les gusta a muchos, ¿no? Incluso a muchos académicos, no solamente a las autoridades, pero tenemos que avanzar en este terreno. Gracias, Héctor. ¿Alguna Gracias. otra pregunta, maestro Guillermo? ¿Todo? No, nada más, pues, de mi mejor deseo para Héctor, ¿no? O Muchas sea, gracias. yo reconozco en él a un gran universitario y como mencioné, el mejor director que me ha tocado ver en el CRIM y los números, los resultados lo confirman, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Y le reconozco esa apertura democrática, ¿no? El Consejo Interno era un consejo muy pequeño y él abrió a los suplentes para que fuese mucho más amplia la discusión. Por eso mencionaba la cuestión académica con base, como tú lo dices, Héctor, en argumentos, en las normatividades y me place mucho escuchar que nos digas que eso podría hacerse transmitido en YouTube. Aquí en el CRIM nos han hecho firmar, bueno, a los representantes en órganos colegiados, cartas de confidencialidad. Y yo he dicho, si tú tienes los argumentos, como tú lo mencionas, pues no hace falta, ¿no? Y además Definitivamente, eres representante de una comunidad. No así puedes es, no decirle a la comunidad lo que está pasando. así es. Pues muchas gracias, Guillermo. Gracias, doctor, Gracias. por su respuesta. Hay aquí perdón, permítame tantito, maestro Luis. Hay una pregunta de la maestra Julieta Hernández. Agradece la presentación de la propuesta. Ella se enfoca en la propuesta de actualización de la legislación, además de revisar el EPA. Sugiere revisar el Estatuto General que también permita regular el desempeño de funcionarios y no solo establezca los mecanismos de sanción para estudiantes y profesores. Es algo que también hemos coincidido algunos académicos aquí, en el que, bueno, ¿qué sanciones hay para los funcionarios por su desempeño? Adelante, doctor, por favor. Sí, creo que es un tema muy importante y creo que es un tema que debemos abordar. Fíjate que en la propuesta de reforma al EPA, no solamente salió la reforma al EPA, salió una serie de reformas adicionales que debieran complementar las reformas al EPA. Y entre las reformas adicionales está justamente este tema que tú estás tratando, que pasa por el Estatuto General y tal vez por otros reglamentos, en donde también se considere el tema de las sanciones a los funcionarios por el desempeño y por las decisiones que se toman, decisiones a veces fuera de la normatividad, decisiones a veces marcadas por la arbitrariedad, y sin duda, cuando revisemos el EPA, tendrá que tocarse el tema en términos de la equidad, no solamente de las sanciones a los académicos, sino de las sanciones a las autoridades que incumplen con los reglamentos. Sin duda es un tema muy importante y que está presente en el fondo. Habría que explicitarlo más, eso sí, ¿no? Muchas gracias. Maestro Luis, ¿quería comentar algo? Bueno, si no hay alguien más, porque sí creo que tenemos que aprovechar que el doctor está Exacto. dispuesto a respondernos y puede disponer de más tiempo. Doctor Claro. Hernández, hay un tema que yo creo que por, por la coyuntura de la designación ha tomado una relevancia bastante fuerte y es el de el estudiantado. En el proceso de reforma que planteó la SECU, me recuerdo muy bien al doctor Lozano Mejía, Juan Manuel, en paz descanse, quien respecto al tema de alumnos decía, bueno,
tenemos un estatuto del personal académico, tenemos reglamentos varios para los universitarios, pero no tenemos un estatuto de los alumnos. ¿Qué piensa al respecto, doctor? ¿Se puede hacer el intento, crear un estatuto de los alumnos? Porque en muchos casos los alumnos se sienten en un estado de indefensión. Y se lo propuse también a Imanol Ordorica cuando lo escuché. Decía, bueno, ¿por qué no hace falta este estatuto de los alumnos, doctor? No, sí, sin duda. Fíjate que no, tomo nota, Luis, no lo incluyo en mi propuesta de trabajo, te soy absolutamente franco, pero sí recuerdo que fue parte de las discusiones de la SECU. Y más, creo que habría que plantearlo, habría que pensarlo muy bien, justamente en favor de los estudiantes, ¿no? Y tener mucho cuidado. Yo creo que no va a ser un tema fácil, Luis. No va a ser un tema fácil porque si es un estatuto, no solamente considerará los derechos de los alumnos, sino también De los la parte de sus obligaciones, ¿no? Entonces, yo tomo nota de esto, retomo lo que planteó la SECU y particularmente recuerdo muy bien el doctor Lozano, que lo planteaba con toda claridad, reiteradamente. Y pero sí es un tema digno de ser tomado en cuenta, ¿no? En términos de derechos y en términos de obligaciones también. Vale la pena. Muchas gracias, doctor Hernández, por esta respuesta. Maestro Luis, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera formular? Está abierto el micrófono para que puedan formular alguna pregunta. Ahora aprovechemos que tiene este acercamiento el doctor Hernández Bringas para que podamos formular esta pregunta. En lo que se animan, yo sí le quería, primero que nada, que tenga esta pues intención de poder acercarse y le pediría que se acercara a cada una de las instancias, que de verdad haya un verdadero contacto directo con los funcionarios, con los académicos en su ambiente y bueno, por supuesto con los estudiantes. Sin embargo, sé que es más complejo por todas estas actividades, pero sí que que buscar a través de los diferentes medios de comunicación un canal de comunicación que se pueda tener para poder escucharnos a todos los académicos, porque cada uno vivimos diferentes experiencias, el no respeto a la libertad de cátedra, a las privaciones como investigadores, como académicos, como técnicos académicos, las antigüedades y su experiencia, ¿por qué no recuperarlas? ¿Por qué dejar a la gente joven aislada de la gente que realmente tiene toda esta experiencia, la conformación de equipos inter y multidisciplinarios? Entonces, pues esa petición, ¿no? De no perder ese canal de comunicación con todos los que formamos parte de la comunidad UNAM, ¿no? Sí, yo creo en esto. Yo creo que sí debe haber una rectoría mucho más cercana a la comunidad universitaria, no una rectoría intocable. A veces es así. A veces solo conocemos al rector por fotografías. Es difícil a veces que se paren en los planteles o en los institutos o en los centros. Yo creo que no. Yo creo que hay que hacer una labor de mucho más cercanía y dialogar con las comunidades, con los académicos, con los alumnos. No tenerles miedo. No tenerles miedo porque luego pasa mucho eso. Y además de la cercanía física, pues sí, habría que pensar en otros mecanismos de enlace y comunicación, algún mecanismo de comunicación más directa a través de los medios electrónicos, para que la persona encargada de la rectoría pues esté enterada y conozca las problemáticas y las dificultades que viven los académicos, los alumnos y los trabajadores, ¿no? Yo creo en eso. Sí, ojalá y sea no se quede en esta parte del sueño y de la realidad. De la Eso campaña. sí, eso evitaría mucho en una campaña lo que en algún momento le llamamos violencia laboral, ¿no? Que realmente creo que ese acercamiento evitaría muchas cosas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, doctor. Que tenga Gracias, Abigail. atención. ¿Alguien más que quiera formular alguna pregunta? Adelante, maestro Luis.
Y por aprovechar el tiempo, Héctor Hernández Bringas, ¿qué piensas de los sueldos de los funcionarios? Que son excesivos, Luis, que son excesivos, mira, yo he sido funcionario, tú lo Sí, sabes muy bien, ya se los platiqué además al principio. Creo que sí es justo que además de tu sueldo de académico ganes un poco más, pero un poco más, ¿no? No mucho más. De por sí, mira, yo por ejemplo que ya tengo 37, 38 años de antigüedad, ya mi salario no está tan mal, no está tan mal. Ahora, sí es un trabajo adicional, sí es un trabajo adicional, porque además los años que fui funcionario, pues no me eximieron de mis responsabilidades académicas, tenía que seguir haciendo cosas en materia de investigación, incluso de docencia, daba clases, ¿no? Entonces, bueno, sí un poco más, pero no tan excesivo, no tan separados de la realidad del promedio de la universidad. Y mira, yo creo que también, y también lo señalo en mi plan de trabajo, no solo es el tema de los sueldos, sino de otros privilegios, que yo no sé si cancelándolos nos ahorremos mucho dinero, pero es un imperativo ético en una universidad. Es un imperativo ético. A ver, todos aquí, excepto Luis, y ya sabrás por qué digo esto, todos pagamos nuestro teléfono celular, ¿no? Todos podemos pagarlo. Él no es que no lo pague, es que no tiene, o por lo menos no lo comparte. Entonces, todos podemos, ¿por qué pague? ¿Por qué la universidad tiene que invertir millones de pesos en eso? No. O en los vehículos, no. Te digo, yo no sé si resolvamos problemas financieros, tal vez no, pero es una cuestión de carácter ético y de principios. Por decir algunos, ¿no? Hay otros privilegios que no deben ser aceptables en la universidad. Muchas gracias. Qué maravilla. Eso es algo que también tenemos a la vista, ¿no? Hoy que está lo de transparencia, podemos ver cuánto ganan nuestros funcionarios. Bueno, ¿alguien más que quiera formular alguna pregunta? Aprovechemos que está en nuestro candidato, ¿por qué no? Llamarlo así, pero poder tener este acercamiento y formular alguna pregunta. ¿Nadie más tiene alguna pregunta? Maestro Luis. si no hay nadie, yo sí. Y esto, a ver, Héctor, hay una cosa que hemos platicado hace mucho tiempo respecto del descuido en que tenemos a nuestros archivos en la universidad. Hay un imperativo para crear el sistema institucional de archivos hoy con una ley general de archivos que a eso nos obliga. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo se puede entrarle al asunto? Bueno, y obviamente, ¿cómo se puede? Hola, buenos días, vengo al Puiré. Perdón. Perdón, permítame tantito, maestro Gracias. Luis, déjeme. Adelante, por favor. Ya, sí, sí puedes, Okay. brevemente. Pues es que el tema son los descuidos, Luis. Esos son los temas de los que yo estoy hablando. Por eso digo, antes que proponernos obras fastuosas, hay un presupuesto ahí para mantenimientos y conservaciones y todo eso. Y luego lo usamos en otras cosas. Te lo digo con conocimiento de causa. Hay descuido en la universidad, hay descuido en los archivos, hay descuido en las instalaciones, hay descuido en las condiciones en que trabaja la gente. Eso a mí me parece una prioridad. Aunque no me gane el mérito de construir una nueva escuela y que pueda decir al final, si es que soy designado, que yo construí una nueva escuela, no me importa. Hay que atender las partes descuidadas de la institución. Entre ellas los archivos, por supuesto, ¿no? Y ponerlos al día. Ya no. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Adelante, maestro Guillermo, por favor. Bueno, aquí Luis Torres está entrando en un tema que a mí me interesa mucho. Tú sabes, Héctor, que en el curso de que yo ingresé acá,
el Arqui Silleros y yo tomábamos fotografías, y eso constituyó el pie para un archivo fotográfico histórico del CRIM. Y al final del tiempo, o sea, hasta llegar a nuestros días, eso se ha ido acumulando y bueno, ahora he retomado mucho más el trabajo de fotografía, pero también el trabajo de archivar. Y sí me parece fundamental lo que dicen respecto de mantener una historia, no como un archivo en sentido estricto, sino como algo vivo, ¿no? En cada reunión para la nueva designación de director en el CRIM, aparece ahí la falta de información de la historia, de lo importante que ha sido todos los diálogos, todas las discusiones, toda la presentación de los candidatos como esto que está sucediendo ahora contigo, para que todos tomemos nota de aquello que ha pasado, de aquello que estamos viviendo y hacia dónde podríamos encaminar el futuro de nuestras dependencias y al mismo tiempo de la universidad. ¿Tú le darías atención a esto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es que estas son las actividades fundamentales de la institución. Ahí hay que centrar nuestro trabajo. Las cuestiones de archivos son muy importantes. La historia viva de la universidad y de las dependencias es muy importante. Yo lo que creo es que hay que atender lo que no ha sido atendido en la universidad, entre ellos el tema de archivos y lo que tú señalas. Hay que atenderlo y para atenderlo hay que conocerlo y hay que escucharlos y saber que hay un tema muy importante para ser atendido. Eso es lo que hay que hacer, atender lo que ya tenemos sobre todo y hacer que funcione de la mejor manera. Yo creo que, la verdad, yo así cuando me planteo esta posibilidad de ser rector, yo lo que creo en el fondo, y se los digo en una frase, hay que arreglar la casa, hay que arreglar la casa. Claro. No, pues sí, completamente de acuerdo. Como dicen, hay que hacer limpieza general profunda en cada uno de los espacios, tanto físicos como en estos espacios en donde realmente podamos interactuar. Tenemos una pregunta de Maestro Santos que dice: Héctor, saludos desde el CRIM. La UNAM es una universidad inmensa y por ende una de las más importantes del país e Iberoamérica. Existen algunos conflictos estudiantiles. ¿Qué solución propones para recuperar el Che Guevara? No, bueno, pues es una pregunta muy complicada, pero de la cual no podemos estar exentos. Yo creo que se trata de un tema muy sensible. Santos, gusto saludarte también. Un abrazo. Es un tema muy sensible en la universidad, sobre todo ante la opinión pública, ¿no? La universidad es objeto de mucha crítica por esto. Y yo creo que sí, hay razones para la crítica, porque pues no está bien. No está bien. Si en un principio, y lo voy a decir como lo pienso, ¿eh? Ahora sí que emulando a nuestro presidente, ¿no? Dice las cosas como las piensa. Dice él que dice las cosas como las piensa. Pues al principio, pues sí eran los activistas. Yo dudo que hoy sean los activistas los que están en el mundo. Y yo creo que muchos universitarios lo dudamos. ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer algo porque ya se han hecho cosas para atender este tema. Se ha desalojado, que yo sepa, y yo estaba trabajando en la rectoría, un par de veces se ha desalojado el auditorio, que yo sepa, tal vez más, no sé. Pero ¿qué es lo que ha pasado después del desalojo? Hemos tardado más en sacarlos en que se vuelvan a meter. ¿Por qué? Porque después del desalojo, lo que la universidad solicitó fue la ejecución de unas órdenes de aprehensión que no fueron ejecutadas. Entonces, bueno, salen y luego al fin de semana vuelven a entrar, ¿no? De ahí la importancia de la colaboración también con las instituciones del Estado mexicano. Si no hay un respaldo institucional, la universidad por sí misma no va a poder, aunque se hayan hecho ya los intentos por desalojar el auditorio. Pero también quisiera ser muy claro en decir lo siguiente. Yo no haría nada que atentara contra la integridad de ninguna persona, y menos de un universitario, en este intento por recuperar el auditorio. Nada.
Sí, bueno, no es un proceso fácil, siempre hay jalones, sombrerazos y todo lo que ustedes quieran, pero entrar en una dinámica de violencia que nos lleve a recuperar el auditorio, eso sí no lo haría de ninguna manera. Pues muchas gracias, doctor Hernández. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para nuestro candidato aquí presente, el doctor Hernández Bringas? ¿Algún comentario? ¿Tiene considerada, yo me aprovecho para preguntarle si tiene, qué tiene considerado respecto a esta educación, si se va a ofrecer? Tenemos la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. ¿Qué tiene considerado dentro de su plan de trabajo respecto a la educación a distancia, abierta o híbrida? Sí, mira, muchos de los aspirantes, yo los he estado leyendo en sus entrevistas, algunos los he escuchado, e insisten en este tema de la educación abierta. Y yo quiero decir que, a ver, la pandemia nos enseñó la importancia de la educación a distancia, pero lo que a mí más me enseñó fue la importancia de la educación presencial. Yo no creo que se pueda sustituir la riqueza de la educación presencial con la educación a distancia. Es una opción, sí, es una opción, pero no debe ser la única alternativa que se plantea en la universidad para incrementar su matrícula. Es una opción para quien trabaja, para quien no tiene tiempo de asistir a una escuela, en fin. Y así está la matrícula. Son gente ya mayor la que asiste a este tipo de alternativa, ¿no? Pero no debe ser la única, no debe ser la única porque sobre todo en edades juveniles, pues es muy importante el tema de la interacción y esto lo aprendimos de la pandemia. No debe ser la única alternativa. Y segundo, yo en algunos momentos he revisado el funcionamiento de la educación a distancia y, por ejemplo, tiene una eficiencia terminal bajísima. Entonces tenemos que revisarla también. Tal vez no lo estamos haciendo de la mejor manera. Y yo creo que sí. La reivindico como una alternativa para cierto tipo de público o demandantes. No la reivindico como una alternativa para formar a los jóvenes, porque la formación de los jóvenes no tiene que ver solo con los contenidos, tiene que ver con la experiencia vivencial de asistir a la escuela. Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctor Hernández. Tenemos aquí un comentario de la maestra Julieta Hernández. En las dependencias académico-administrativas, el rector elige al director, pero desafortunadamente en ocasiones se designan a personas que pierden de vista la función social de la universidad y la utilizan para bien personal, pero para lo cual en ocasiones utilizan a los cuerpos colegiados para sancionar a los académicos. ¿Cómo regularía que esto no suceda? Pues sí, mira, es facultad del rector o de los secretarios a veces, nombrar a los directores de las dependencias académico-administrativas. Y por supuesto, siempre en una designación de cualquier tipo se corre el riesgo pues de equivocarse. Y yo lo que plantearía de ser designado rector pues, sería una tolerancia cero ante la ineficiencia, ante la incapacidad, ante la corrupción y ante los abusos de poder, ¿no? Pues uno sí se puede equivocar, sí, claro que se puede equivocar. Pero lo peor es equivocarte y no darte cuenta de que te equivocas, ¿sí? Y también por eso también hay que acercarse y escuchar y saber de viva voz los testimonios de las personas que viven realidades que a veces le quedan muy lejos al rector de escuchar, ¿no? Entonces sí, yo sería así, una intolerancia cero a este tipo de cosas, ¿no? Y de abusos. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta que quieran hacerle al doctor Hernández Bringas? Adelante, por favor. ¿De cuánto tiempo dispone? Porque ya abusamos
creo, de su Sí, tiempo. usted nos dice, la maestra Elsa Liliana agradece por supuesto, su presencia y que respondan a todas estas preguntas. Yo, como les dije, ya me cancelaron por las chinches el encuentro que tenía en arquitectura, así es que estoy un poco más tranquilo, como ustedes quieran, ¿eh? La maestra Vanessa Elorza Bautista, doctor, el bachillerato e iniciación universitaria son parte fundamental de nuestra casa de estudios. ¿Está usted cercano a las problemáticas y necesidades de estos niveles? Sí, claro, claro. Primero que nada, estoy cercano afectivamente porque ya les decía yo que soy un egresado del CCH Naucalpan. Y bueno, pues efectivamente tengo una gran cercanía, pero no solo eso. Yo fui varios años maestro del nivel bachillerato, del CCH, particularmente en el CCH Sur. Sé muy bien, y además en el turno vespertino, ¿no? Sé muy bien las enormes carencias y limitaciones que tienen los estudiantes. Provienen de familias con carencias, la gran mayoría, ¿no? Digo, y eso es muy evidente. Tienen problemas para trasladarse de sus domicilios, a veces en el Estado de México, a la Ciudad de México, o muy frecuentemente, ¿no? Tienen problemas de alimentación también, sí, de falta de recursos, y tienen problemas también de desempeño escolar, vinculados a los anteriores, ¿no? Por supuesto que estoy cercano a esos temas de la educación media superior. Conozco a los profesores, fueron mis colegas, sé cuáles son muchas de sus problemáticas y por eso planteo que buena parte del éxito que puedan tener las reformas académicas en el bachillerato tienen que ver con trastocar las condiciones de alumnos y de profesores y hacerlas más favorables en la medida de lo posible. La universidad no puede corregir, por desgracia, los problemas llamados exógenos, los problemas de origen que vienen ya con los estudiantes. Pero sí podemos, de alguna manera, facilitar un poco más su vida al interior de la universidad. Por supuesto que sí. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacerle al doctor Hernández Bringas? Adelante, por favor. Adelante, maestro Luis. Y pues aprovechando, abusando más bien ya, doctor Hernández Bringas, hay una propuesta que hizo Carlos Slim hace, pues quizá unos cuantos meses, sobre eliminar el requisito de tesis en la licenciatura como una forma de abrir ese cuello de botella que muchas veces ocasiona que los estudiantes no se titulen y abandonen. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? No, pues yo creo que sí, hay que flexibilizar la licenciatura. Tal vez fue un tema que no mencioné. Tenía pensado mencionarlo, pero por ahí se me traspapeló. Dentro de las reformas a la docencia hay que profundizar la flexibilización de la licenciatura. Esto tiene que ver con varias cosas, con revisar desde la duración de la licenciatura. ¿Realmente todas las materias que damos son necesarias para la formación de profesionales? Pues habrá que revisarlo, o a lo mejor hasta faltan otras que no están consideradas, ¿no? Realmente algunas lo han hecho, otras no. Podemos ofrecer también opciones intermedias para que el alumno que se ve en la dificultad de continuar sus estudios, pues pueda por lo menos sacar una acreditación que le permita incorporarse al mercado del trabajo. Y tenemos que revisar, cosa que se ha hecho en la universidad, ¿no? La tesis ya se ha eliminado en muchas carreras y creo que está muy bien porque, bueno, pues puede ser la experiencia profesional, puede ser una tesina, puede ser por alto desempeño académico. Hay que darles esa posibilidad a los jóvenes, sin duda hay que dárselas. Y puede ser también una de las cosas que en algunas partes sí se ha dado, es esta posibilidad de que quien tiene vocación por una carrera académica, de docencia o de investigación, pues pueda también vincularse desde la licenciatura con estudios de posgrado.
y que esto le dé la posibilidad de continuar una carrera, una trayectoria que lo va a llevar a la parte académica, a la parte del desempeño académico. Hay que flexibilizar muchas cosas. Hay que incursionar o establecer, por ejemplo, materias transversales, por supuesto la de género, pero otras también que le permitan a los alumnos integrar los conocimientos que reciben aisladamente en las distintas licenciaturas, en las distintas materias. Creo que se pueden hacer todavía muchas cosas. Que justamente una de las reformas que propició la SECU fue la reforma al reglamento de estudios universitarios. Y eso está ahí establecido, pero no se ha hecho. Entonces sí hay que profundizar. Hay que profundizar en esto. No todo el mundo tiene por qué hacer una tesis, desde luego que no. Hay opciones y hay que impulsarlas también. Muchas gracias por estas respuestas, que bueno que tenga considerado muchos de los aspectos que están comentando nuestros colegas. ¿Alguna otra pregunta que quieran formular al doctor? Si tienen, pueden levantar su mano o pueden tomar la palabra, no hay problema. No sé de cuánto dispongamos de tiempo, unos minutos, pero por favor, adelante, maestro Luis. Su micrófono. No quise plantearla desde el primer momento, pero creo que es una de las preguntas que todos los aspirantes a la rectoría tendrían que responder, y es este efecto que desde mi punto de vista ha sido nocivo sobre la comunidad académica de la universidad, de los estímulos. Cómo el académico se ha visto presionado para producir por mayor y al vapor los papers, los textos que le van a dar una mejor calificación y, desde luego, una mejor remuneración. Héctor, ese es un problema en la universidad y yo creo que no es exclusivo de algún área en particular. Es un problema de la universidad y es un problema a lo mejor, no solo de México, de las universidades mexicanas. Escuchaba hace algún tiempo algunos investigadores norteamericanos que vinieron a un evento aquí entonces eso me parece que planteaban que era una desgracia que las universidades norteamericanas, pues lo común era que el académico valía por los recursos que metía a la universidad, y entonces el académico estaba forzado a producir de manera vertiginosa papers, libros, etcétera. Y eso está pasando ya en las universidades mexicanas. ¿Qué respuesta, qué solución podríamos darle a este problema? Y Luis, eso es un tema que está presente en México y está presente en muchos países. Yo tengo contactos, conocidos, testimonios de cómo en muchos países el tema de la productividad es un tema que genera distorsiones. Y el tema pasa por los criterios de evaluación. Creo que hemos generado muchos sesgos en la vida académica a partir de estos criterios productivistas. Muchos sesgos. A ver, tenemos carencia de profesores y por ello, entre otras cosas, hemos incurrido en la excesiva contratación de horas de profesores de asignatura. Entre otras razones, porque al profesor de carrera se le dice, tú que eres profesor ahora tienes que publicar un montón de cosas. Y se ha desvirtuado el sentido de la carrera docente. Y claro que al profesor de carrera no le queda de otra porque si no, no gana lo suficiente. Pero el problema no es del profesor de carrera, es el problema ese del criterio productivista y de evaluación que demerita la carrera docente del profesor y lo orienta hacia otras cosas que no tendría por qué estar desempeñando, ¿no? En términos de producción de papers y todo eso. Y así en cada figura que tú revises, en cada figura del personal académico, ¿no? Entre los investigadores, pues se dan también estas cosas.
una carrera frenética por la productividad en detrimento frecuentemente de la calidad. Es decir, a mí como investigador, pues me angustio si no produzco 2 o 3 papers al año, ¿no? Cuando no necesariamente, a lo mejor yo quisiera escribir un libro que me va a tomar 2 años, pero que necesariamente tengo que presentar resultados de investigación, y eso termina en detrimento de la calidad de mi trabajo. Entonces, yo cuando digo revisemos el EPANIS, revisemos esos criterios de evaluación y revisemos cómo compaginamos el EPA con el PRIDE, con el PRIDE, ¿sí? Porque en realidad tenemos ya 2 reglamentaciones que no necesariamente son congruentes entre sí. Entonces, parte de la idea de revisar el EPA también pasa por revisar los criterios de evaluación y hacer más compatible ese EPA con el otro mecanismo que tenemos paralelo, que es el PRIDE, ¿no? Muchas gracias. Interesante la pregunta y bueno, tratar de evitar todos esos vicios que tenemos. Tenemos la participación de la maestra María Teresa. Adelante, maestra Herrera, por favor. Sí, buenos días. Mire, yo felicito mucho al doctor Héctor Hernández. Lo conozco desde hace más de 30 años. Sé que es una persona capaz, muy inteligente, de mucha visión, de gran esfuerzo. O sea, no lo digo porque fuimos compañeros, lo digo objetivamente porque él supo ante situaciones difíciles resolver ética y profesionalmente. Tendría mucho que hablar, pero no les quiero quitar su tiempo. Saludos, Héctor, que estés muy bien y te felicito. Y ojalá que seas el rector próximamente. Tere, me da mucho gusto saludarte y te mando un muy cariñoso abrazo. Hace muchos años que no tengo el gusto de verte y pues te agradezco mucho tus conceptos sobre mi persona. Te mando un beso, Tere. Muchas gracias. Y el CRIM fue una gran experiencia. Así es. Un abrazo muy cariñoso. Espero verte pronto. Gracias, Tere, igualmente. Nos vemos. Muchas gracias, maestra Tere. Ahora me tomo esa confianza, perdón, porque le hablan con mucho cariño. Qué bueno, estamos en este acercamiento con nuestro doctor que está postulando para la rectoría. Aprovechemos para formular alguna otra pregunta. ¿No hay alguna pregunta o comentario? Aquí la maestra Julita Hernández lo felicita, pues tiene una gran experiencia y un panorama general de la diversidad de problemas. Eso agradecemos que tenga esta gran visión. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿No? Bueno, pues si usted lo permite, doctor, y si no hay ninguna otra participación, agradecemos la presencia de nuestro doctor Hernández Bringas. Vamos desde aquí, yo no tenía el gusto de conocerlo, me llevo un gran sabor de boca el saber que tiene esta gran visión de toda la situación de la universidad. Por supuesto, es tan grande que es muy difícil, pero creo que veo y observé que va tomando nota. Ojalá y le deseamos el mayor de los éxitos. Seguramente coincidirán los que estamos aquí presentes para que pueda lograr su objetivo y que sea para beneficio de la comunidad y de nuestra máxima casa de estudios para que siga continuando siendo de las mejores universidades. ¿Nadie más gusta despedirse, doctor? Por favor, le cedo la palabra. Y gracias, Abigail, y pues yo también me voy muy complacido de estar con ustedes. Para mí lo más importante de estos ejercicios es escucharlos y recoger sus inquietudes. Me llevo cosas nuevas, cosas nuevas que no estaban en mi cabeza y que, bueno, pues tomo nota y ojalá pues haya oportunidad
poderlas implementar. Les agradezco mucho la gentileza de su invitación y de su presencia y de sus colaboraciones. Un abrazo a todos y a todas. Héctor, gracias. Un Un abrazo también. saludo a todos. Aquí agradecen su presencia y le desean mucho éxito. Éxito. Gracias a todos. Muchas gracias, Héctor, y sí espero verte en la lista del 12 de octubre. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde para Gracias. todas y todos. Hasta luego. Claro, Gracias, doctor. Saludos a todos. Buen día. buen día. Ya. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por su asistencia. Gracias a ti por la conducción, gracias. Hasta luego. Hasta luego, maestro Luis. Cuídese mucho. Que les vaya bonito a todas y todos. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Voy a cerrar entonces la sesión. Saludos.